desde las detenciones arbitrarias, siendo víctimas de torturas psicológicas y físicas. En la entrevista, Andreina me comentó que la detención de su hermano desde el día 1 ha estado llena de irregularidades. Esta sentencia, junto con los otros acusados y sentenciados por la dictadura, busca enviar un mensaje de cómo castiga el régimen a los que se atreven a disentir, a pensar distinto, que retumbe en Miraflores y en la fibra más débil de este chavismo agonizante. En cualquier institución donde se cumpliera la ley y si respetaran los derechos humanos, los funcionarios se identificarían plenamente. No ocurre así en la cárcel del Rodeo 1, que aunque esté en manos de la vicealmirante Celsa Cirlei Bautista Ontiveros, ministra del régimen penitenciario, los custodios forman parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar DGCIM. Todos usan alias, todos tienen miedo de ser juzgados en la Corte Penal Internacional, conscientes de que cometen crímenes de lesa humanidad. Esto que acabo de decir es un fragmento de una nota periodística publicada este 17 de mayo por la colega periodista Sebastiana Barraez, a quien también he entrevistado en este espacio y está aquí en mi canal de YouTube. La nota la publicó Infobae titulada "Con seudónimos y encapuchados. ¿Qué ocultan los custodios de la nueva cárcel de tortura que instaló el régimen venezolano?" Y prosigue Barraez: "En cualquier institución donde se cumpliera la ley y se respetaran los derechos humanos, los funcionarios se identificarían plenamente. Pero en el Rodeo 1 trabajan Tiburón, Warlock, Centurión y al menos 14 carceleros cuya identidad se oculta". Una de las víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos es Josnar Adolfo Baduel, hijo del general Raúl Baduel, quien falleció bajo custodia de la dictadura de Nicolás Maduro. Eso tienen en común los dos, prisioneros políticos de la más cruel dictadura moderna del hemisferio, la dictadura del socialismo del siglo XXI. Y ahora sus familiares temen que le pase a Adolfo lo que le pasó a su padre. Uno pensaría que las torturas que aplican y se han aplicado en este nuevo centro de reclusión y otros, como por decir el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, en sus sedes del Helicoide o incluso en la famosa tumba, eran cosas, vamos a decir, del pasado, pero han ocurrido y siguen ocurriendo bajo la dictadura de Maduro. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, a las torturas que narraron las víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos en la OEA hace semanas atrás, donde estuve presente aquí en Washington, D.C., en la presentación del tercer informe del panel de expertos sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2014 hasta 2024, tales como clavarle chinches en las uñas, envolverles la cabeza con carpetas y tirros para aislarlos sensorialmente y golpearlos mientras esparcen insecticida para que se asfixien al intentar respirar, someterlos a ayunos forzados, aplicarles electricidad, aislarlos físicamente y dejarlos que se hagan sus necesidades encima, simular ejecuciones apuntando a su cabeza, por no mencionar las torturas psicológicas y amenazas contra la integridad física de sus familiares. Esto se queda corto, pero es parte de los testimonios directos. Fui esposado fuertemente con las manos hacia atrás, causándome flagelación. Me cubrieron el rostro con una carpeta de Manila apretada fuertemente a mi cabeza con cinta de embalar. Atado a la silla, me sacaban el aire con golpes en el estómago. Levantaban la capucha que tenía en el rostro, me echaban insecticida cerca de la nariz y la boca para que eso fuera lo que inhalara cuando intentara recuperar el aire. Sin embargo, horrorizarnos hasta este punto no es suficiente, porque la labor de los funcionarios del SEBIN, por ejemplo, ha ido más lejos de lo que muchos piensan, pues su participación en asesinatos, en las protestas contra el régimen de Maduro en Venezuela desde 2014, en las que asesinaron al estudiante de la disidencia Basilda Costa e incluso a un oficialista, parte de los colectivos, el famoso caso de Juan Montoya. Esto no se puede olvidar. Una investigación, por cierto, del diario Últimas Noticias develó que funcionarios del SEBIN dispararon contra los manifestantes. En esa jornada de protestas, un 12 de febrero, también se sumó Robert Redman, un piloto privado de profesión que irónicamente había asistido a Da Costa. Cito: ayudó a que lo llevaran al hospital y luego de darse cuenta de su fallecimiento decidió volver a protestar en horas de la noche cuando fue asesinado, reseña el Pitazo. Esto por mencionar solo algunos nombres de las muchas víctimas.
Así, otros más que no debemos olvidar, pero lo que ocurre puertas adentro es brutal. Yo tuve la oportunidad de entrevistar hace unos días en exclusiva a Andreina Baduel, hija del general Raúl Baduel y hermana de Josnars Adolfo Baduel, y lo que describe son elementos comunes que relatan los familiares de las víctimas. El nuevo centro de tortura en Venezuela se llama El Rodeo. Quiero que conozcan este horror a través de mí. Debo decir que este nuevo centro de tortura además amedrenta a las familias en el sentido de que para poder ingresar a un área de visita, las familias nos encapuchan, pero sobre todo hay víctimas que no están dispuestas a claudicar, y entre esos nosotros. Adolfo es parte del grupo acusados de llevar a cabo la llamada Operación Gedeón para supuestamente atentar contra la vida de Nicolás Maduro. Pero esto sin pruebas. De allí resultó aproximadamente un grupo de 60 jóvenes detenidos, entre ellos exfuncionarios y funcionarios, según el Foro Penal venezolano. Este 22 de mayo, en un juicio de la dictadura, hubo un grupo de 20 condenados a 30 años y 9 de ellos a 21 años. Esta información la dio a conocer Estefanía Migliorini, coordinadora de esta organización en Caracas, quien recordó que todo el proceso fue irregular, desde las detenciones arbitrarias, siendo víctimas de torturas psicológicas y físicas. Se les violaron todos sus procesos, según la activista. Volviendo al caso de Adolfo Baduel, en la entrevista Andreina me comentó que la detención de su hermano desde el día 1 ha estado llena de irregularidades, con una defensa pública impuesta sin permitirle así un abogado particular, violando el debido proceso. Además denunció que Baduel ha sido sometido a torturas graves que han dejado secuelas en él, al punto de necesitar 4 cirugías en la actualidad. Ella denunció que el pasado 4 de abril fue trasladado al nuevo centro de tortura del que hablábamos al inicio, hace unos minutos, el Rodeo 1, donde tiene una cama de cemento y una letrina en la misma celda de 2x2, escuchen, donde permanece aislado con restricción de alimentación y de hidratación, así como de medicinas. Cito: nuestro gran temor es que le ocurra lo que le ocurrió a mi papá, dice. Y sigo la cita: que el régimen lo asesine lentamente y lo deje morir sin atención médica. El régimen lo ha acusado de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. Esta sentencia, junto con los otros acusados y sentenciados por la dictadura, busca enviar un mensaje de cómo castiga el régimen a los que se atreven a disentir, a pensar distinto. Pero el mensaje que los ciudadanos venezolanos vamos a mandar en julio debe ser más fuerte, que retumbe en Miraflores y en la fibra más débil de este chavismo agonizante. Según las cifras semanales del Foro Penal, para este 20 de mayo, en Venezuela había 274 presos políticos, de los cuales 252 son hombres, 22 mujeres, 127 civiles y 147 militares. Además, la organización detalló que desde 2014 se han registrado 15.831 detenciones políticas en el país. En este mes y medio, en el Rodeo 1, Adolfo Baduel ha perdido 6 kilos y su estado de salud se ha deteriorado. Si quieres ver la entrevista completa, te invito a que vayas a mi canal de YouTube, te la estoy dejando etiquetada y en la descripción de este video. Pero insisto, señores, horrorizarnos no es suficiente. Hay que actuar y votar este 28 de julio por ellos, por las víctimas, por los que ya no están, por los que siguen presos y por los que no están en una celda, pero a diario sufren las consecuencias de la más cruel dictadura, de la más hambreadora dictadura, de la más corrupta dictadura del continente, la de Nicolás Maduro y el socialismo del siglo XXI. Y recuerden, señores, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Está dicho.